Nunca olvidaré la expresión en el rostro del abogado de mi ex. Se puso pálido como el papel. Bradley Whitmore, el litigante de divorcios más costoso del estado, conocido por ganar absolutamente todos sus casos, estaba ahí parado con las manos temblando mientras revisaba documentos que claramente no esperaba ver jamás. A su lado, Vincent, mi esposo, observaba cómo su sonrisa arrogante se desvanecía poco a poco. El pánico reemplazó esa seguridad que siempre había tenido. Ese hombre que me echó de lo que él llamaba su casa, que insultó cruelmente a nuestra hija, que estaba convencido de que me quitaría todo, finalmente comprendió que ya había perdido antes de empezar. Pero déjame contarte cómo llegué hasta ese momento. Porque hace 7 semanas, yo era quien pensaba que mi mundo se había acabado. Me llamo Miranda Lori. Tengo 34 años. Durante una década completa, creí tener un matrimonio sólido. No era perfecto, pero funcionaba. Antes de ser madre, trabajaba como contadora forense y era realmente buena en lo que hacía. Mi trabajo consistía en encontrar dinero oculto, descubrir esquemas de fraude que los ejecutivos consideraban imposibles de detectar. Pero cuando nuestra hija Hazel cumplió 2 años y le diagnosticaron una condición respiratoria crónica, Vincent me convenció de renunciar. Según él, nuestra niña me necesitaba en casa. Él ganaba suficiente para ambos. Siempre podría retomar mi carrera después. Así que abandoné mi profesión para criar a nuestra hija y apoyar sus ambiciones. Irónico cómo terminan estas cosas, ¿verdad? Aquel martes en la tarde comenzó como cualquier otro día. Estaba preparando la cena. Hazel hacía su tarea en la mesa de la cocina. Vincent llegó temprano a casa, lo cual debió alertarme de inmediato porque él nunca, absolutamente nunca, llegaba temprano. Se aflojó la corbata, se sentó frente a nuestra hija, y con una calma escalofriante anunció que había iniciado los trámites de divorcio. Así nomás, como si estuviera comentando el clima. Pero siguió hablando, y cada palabra fue como un golpe directo al estómago. Quería quedarse con todo, la casa, los automóviles, las inversiones. Ya había contratado a Bradley Whitmore, y yo debería simplemente aceptar mi derrota. Luego miró a Hazel, nuestra bebé de 8 años que estaba escuchando cada palabra, y dijo algo que jamás podré borrar de mi memoria. Dijo que no nos necesitaba, ni a mí ni a su hija apestosa y enferma. Así la llamó, como si fuera basura desechable. Hazel estalló en llanto. Yo la abracé mientras mi realidad se desmoronaba a nuestro alrededor. Vincent simplemente se quedó sentado con expresión molesta, como si nuestro dolor fuera un inconveniente en su agenda. Sonó el timbre. Por supuesto que sí. Porque cuando tu vida se derrumba, siempre hay alguien esperando para empeorar las cosas. Dolores, la madre de Vincent, entró sin esperar que alguien abriera la puerta. Tenía llave, naturalmente. Esa mujer nunca entendió el concepto de límites. Entró a mi cocina como si fuera la dueña, que supongo ahora creía que lo era, y de inmediato comenzó a medir las ventanas. Literalmente sacó una cinta métrica de su bolso de diseñador y empezó a tomar medidas para cortinas nuevas mientras mi hija sollozaba en mis brazos. Dolores nunca me aceptó. Desde el día que Vincent me presentó, dejó claro que yo no era suficientemente buena para su precioso hijo. Venía de una familia de clase media común. Estudié en una universidad pública. No tenía el pedigrí correcto, las conexiones adecuadas ni, aparentemente, el gusto apropiado para decorar ventanas. Durante 10 años soporté sus comentarios sobre mi forma de cocinar, de limpiar, de educar a Hazel, sobre todo. Ahora estaba triunfante. Le dijo a Vincent cuán orgullosa estaba de que finalmente hubiera tomado la decisión correcta. Comentó que siempre supo que yo solo estaba detrás de su dinero. La ironía de esa declaración se haría evidente más adelante, pero en ese momento solo dolió. Vincent me dio 48 horas para empacar mis cosas y salir de su casa. La casa donde había vivido 8 años. La casa donde crié a nuestra hija. La casa donde pensé que estábamos construyendo un futuro juntos. 2 días para borrar una década entera. No dormí esa noche. Me quedé en la habitación de Hazel observándola respirar, escuchando ese silbido leve que nunca desaparece completamente. Intentaba descifrar cómo mi vida se había desintegrado tan completamente. Pensé en todas las señales que debía haber visto, las noches llegando tarde de la oficina,
los viajes de negocios cada vez más frecuentes, la forma en que miraba su teléfono y sonreía ante mensajes que nunca compartió conmigo. Estuve tan enfocada en ser buena madre que olvidé notar que me estaba convirtiendo en una esposa invisible. A la mañana siguiente, mientras empacaba cajas en mi habitación como una invitada que había abusado de la hospitalidad, encontré algo. Un estado de cuenta bancario que había caído detrás de la mesa de noche de Vincent, probablemente meses atrás. Casi lo tiro junto con las pelusas de polvo, pero los viejos hábitos no mueren fácilmente. Cuando pasas años analizando documentos financieros, no puedes evitar observar los números. Algo estaba mal. El saldo de la cuenta era demasiado bajo. Conocía aproximadamente cuánto ganaba Vincent. Sabía nuestros gastos mensuales. Las matemáticas no cuadraban. Debería haber al menos 3 veces esa cantidad en ahorros. ¿Dónde estaba el resto de nuestro dinero? Guardé ese estado de cuenta en mi bolso. En ese momento, no sabía por qué. Quizás instinto, quizás esperanza, o quizás simplemente la contadora forense en mí negándose a dejar pasar una discrepancia. Pero ese papel arrugado lo cambiaría todo. Vincent se quedó junto a la puerta mientras cargaba las últimas cajas en mi auto. Hazel ya estaba abrochada en el asiento trasero, abrazando su conejo de peluche y luciendo confundida sobre por qué estábamos dejando nuestro hogar. Vincent no la abrazó para despedirse. Ni siquiera la miró. Solo verificó su reloj como si lo estuviéramos haciendo llegar tarde a algo más importante, probablemente Golf o su novia, aunque todavía no sabía de ella. Me alejé de la casa que había pagado, de la vida que construí, del hombre que creía conocer. Mi hija me preguntó cuándo regresaríamos a casa. No tenía respuesta, pero tenía ese estado de cuenta. Y tenía 10 años de entrenamiento profesional que Vincent aparentemente había olvidado. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, por favor suscríbete y cuéntame en los comentarios desde donde nos estás viendo y qué hora es allá. Leo cada comentario y aprecio muchísimo a cada uno de ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí. Vincent no se conformó con solo terminar nuestro matrimonio. Quería destruirme por completo. En cuestión de días, nuestros amigos mutuos dejaron de responder mis llamadas. Uno finalmente admitió por qué. Vincent había estado diciéndole a todos que yo era mentalmente inestable. Insinuó que tenía problemas de abuso de sustancias. Sugirió que podría ser una madre incompetente. 10 años siendo esposa y madre devota, y de repente era la villana de mi propia historia. Descubrí después que había estado construyendo esta narrativa durante meses. Pequeños comentarios en cenas, susurros preocupados a los vecinos. Estaba preparando el terreno para su divorcio perfecto antes de que yo supiera siquiera que había un problema. El hombre debería haber sido novelista en lugar de desarrollador inmobiliario con esas habilidades para la ficción creativa. Pero lo peor llegó por correo 3 semanas antes de que Vincent siquiera presentara el divorcio. Una explicación de beneficios de nuestra compañía de seguros médicos informándome que Hazel ya no tenía cobertura. Él la había eliminado de su póliza. Mi hija, que necesita tratamientos regulares para su condición respiratoria, que requiere medicación diaria, de repente no tenía seguro. La primera factura de la farmacia llegó a nuestro pequeño departamento de alquiler. Miré el monto y sentí náuseas físicas. Era más que nuestra renta mensual por una sola receta. Esto ya no era solo sobre dinero. Era sobre la salud de mi hija. Vincent estaba usando a nuestra niña como arma, y ni siquiera tuvo la decencia de importarle si ella salía lastimada en el proceso. Creo que fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. El miedo comenzó a transformarse en algo diferente, algo más afilado. Me reuní con una abogada de divorcios esa semana, una mujer amable con una oficina desordenada y ojos comprensivos. Revisó mi caso, vio el nombre del abogado de Vincent, y su expresión se desplomó. Bradley Whitmore. Literalmente suspiró en voz alta. Me dijo que probablemente debería aceptar cualquier acuerdo que él ofreciera porque pelear contra Bradley Whitmore era como pelear contra un tsunami con un paraguas. Genial. Muy alentador. Pregunté cuánto cobraba Whitmore por hora, y me lo dijo. Calculé que simplemente estornudar en presencia de ese hombre probablemente costaba unos $500. Días después, tuve que ir a la oficina de Vincent. Durante los procedimientos de divorcio, ambas partes tienen derecho legal de solicitar documentos financieros.
Necesitaba copias de declaraciones de impuestos y estados de cuentas comerciales. Ruth, la secretaria de Vincent, una mujer callada con ojos amables y el hábito nervioso de mirar sobre su hombro, me ayudó a reunir lo que tenía derecho a ver. Apenas la noté ese día debido a lo que vi a través de la puerta de la oficina de Vincent. Ahí estaba ella. Tiffany Vance. 26 años, mechas rubias, ropa de diseñador drapeada sobre el escritorio de mi esposo como una decoración humana. Se reía de algo que Vincent dijo, tocando su brazo de esa manera en que las mujeres tocan a los hombres con quienes se acuestan. Cuando me vio parada en la entrada, sonrió. No avergonzada, no disculpándose, presumida. Me miró como si yo ya fuera noticia vieja y ella fuera el brillante mañana nuevo. El amorío llevaba 2 años. 2 años de mentiras. 2 años de viajes de negocios que no eran viajes de negocios. 2 años de noches tardías en la oficina que definitivamente no tenían nada que ver con trabajo. Mientras yo estaba en casa cuidando de su hija, administrando su hogar, apoyando su carrera, él estaba construyendo una vida completamente separada con alguien más. Llegué a casa y cometí el error de revisar las redes sociales. El Instagram de Tiffany era un monumento a la traición de mi esposo. Fotos desde París, cenas románticas en restaurantes que Vincent siempre decía que eran demasiado caros. Vacaciones en playas que nunca visitamos como familia. Descripción tras descripción sobre vivir su mejor vida con hashtags de almohadilla bendecida y almohadilla agradecida. Yo también estaba agradecida. Agradecida de no haber cenado todavía porque definitivamente lo habría perdido. Luego vino la contribución de Dolores a mi humillación pública. Publicó un mensaje largo en redes sociales sobre cuán feliz estaba de que su hijo finalmente se hubiera librado de la cazafortunas que lo había atrapado. Escribió sobre cómo Vincent merecía algo mejor que una mujer que ni siquiera podía producir un nieto saludable. Dijo que mi familia tenía genes defectuosos. Realmente escribió esas palabras donde todos podían verlas. Los comentarios se llenaron de simpatía por el pobre Vincent y su difícil década casado con alguien como yo. La oferta de acuerdo llegó por correo certificado. El membrete de Bradley Whitmore era muy impresionante. Probablemente costaba una fortuna solo imprimirlo. Vincent estaba siendo muy generoso, explicaba la carta. Me dejaría quedarme con mi ropa personal y mi auto, que de todas formas estaba a mi nombre. Todo lo demás iba para él, la casa, todas las inversiones, cuentas de retiro. Recibiría manutención infantil mínima basada en sus ingresos reportados, que yo ya sospechaba eran mucho menores que sus ingresos reales. Tenía 30 días para aceptar esta oferta o enfrentar toda la fuerza de su equipo legal en corte. Me senté en la mesa de la cocina de ese departamento estrecho, escuchando a Hazel toser en la habitación contigua, y sentí algo que no había sentido en semanas. No desesperación, no miedo. Claridad. Vincent había olvidado algo importante sobre mí. Recordaba a la esposa que preparaba su cena, criaba a su hija y sonreía ante los insultos de su madre. Olvidó a la mujer que solía desarmar estados financieros fraudulentos para ganarse la vida. Olvidó que antes de ser Miranda Carrington, el ama de casa, yo era Miranda Lori, contadora forense. Y era muy buena en mi trabajo. Saqué ese estado de cuenta arrugado de mi bolso. Los números todavía no cuadraban. Y ahora iba a descubrir por qué. No había usado mis habilidades de contadora forense en 6 años. Pero resulta que ese tipo de entrenamiento no desaparece. Solo espera, como una computadora en modo de espera, lista para activarse cuando la necesitas. Comencé a esparcir documentos por mi mesa de cocina cada noche después de que Hazel se dormía. Estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, facturas de tarjetas de crédito, cualquier cosa que pudiera obtener legalmente a través del descubrimiento de divorcio. Además de los registros que había guardado a lo largo de los años porque los contadores somos acumuladores naturales de papeleo. Mi abuela solía decir que los números no mienten, pero la gente usa los números para mentir todo el tiempo. Encontrar las mentiras era mi especialidad, y Vincent había estado mintiendo durante mucho tiempo. Llamé a mi antigua compañera de cuarto de la universidad, Patricia Ulbrook. Patricia y yo estudiamos contabilidad forense juntas, pasamos noches enteras antes de exámenes juntas, soñamos con atrapar criminales corporativos juntas. Ella se había quedado en el campo y construido una práctica exitosa. Cuando le expliqué mi situación, no dudó.
Dijo que analizar las finanzas turbias de mi esposo sonaba como su idea de un viernes perfecto por la noche, y estaba absolutamente dentro. Patricia vino con vino, comida china para llevar y un blog legal. Esparcimos todo en el piso de mi sala como una escena del crimen financiero. En 2 horas, estaba señalando números y haciendo esa cara que solía hacer en la universidad cuando encontraba algo jugoso. Me dijo que mi esposo era terrible en matemáticas o estaba ocultando mucho dinero. Le dije que Vincent era realmente excelente en matemáticas. Sonrió y dijo, entonces vamos a divertirnos. Mientras tanto, Vincent escaló sus ataques. Su abogado presentó una moción por custodia total de Hazel. El razonamiento me hizo querer gritar. Vincent afirmaba que yo era financieramente inestable y no podía proporcionar cuidado apropiado para una niña con necesidades médicas. El hombre que eliminó a su propia hija del seguro médico, que la llamó apestosa y enferma, ahora quería custodia completa. No quería ser padre. Realmente nunca lo había sido, pero sabía que amenazar con quitarme a mi hija me lastimaría más que cualquier otra cosa. Hazel era una pieza de ajedrez para él, una forma de forzarme a rendirme. Pero yo no me estaba rindiendo. Nunca más. El primer descubrimiento llegó después de 3 noches investigando. Cuentas ocultas. Vincent había abierto cuentas de inversión en un banco diferente al nuestro regular. Cuentas que nunca fueron reveladas en nuestros estados financieros conjuntos. El total en esas cuentas era más de $200,000. Dinero que había estado desviando de los ingresos de su negocio durante años, afirmando que se destinaba a gastos e impuestos. Dinero que debería haber sido propiedad marital. Dinero que habría pagado el cuidado médico de Hazel sin que yo tuviera que estar despierta en la noche preguntándome cómo pagaría sus recetas. Pero la casa fue la verdadera revelación. La casa que Vincent seguía llamando su casa, la que estaba tan ansioso por quedarse en el divorcio. Recuerdo cuando la compramos. Estaba embarazada de 7 meses de Hazel y teniendo complicaciones. El doctor me había puesto en reposo absoluto. Vincent dijo que manejaría todo el papeleo del cierre. Me trajo documentos para firmar y yo firmé porque confiaba completamente en mi esposo. Qué cosa tan linda e ingenua era yo entonces. Mi abuela había fallecido en nuestro primer año de matrimonio. Me dejó $200,000. Era la mayor cantidad de dinero que había tenido jamás, y quería usarla para construir algo significativo. Pusimos $175,000 de enganche en nuestra casa. Mi dinero, mi herencia. Tengo los registros de transferencia bancaria. Tengo el estado de cuenta del cierre mostrando esa cantidad como el pago inicial. Pero cuando finalmente miré la escritura, realmente la miré, mi nombre no estaba ahí. Vincent había puesto solo su nombre en el título. Había tomado el dinero de mi abuela, lo usó para comprar una casa, y luego se aseguró de que yo no tuviera propiedad legal de ella. Llamé a Patricia a medianoche para contarle. Me preguntó si tenía prueba del pago. Le dije que tenía registros bancarios, la transferencia original y documentos de cierre mostrando la cantidad exacta. Dijo que Vincent era increíblemente arrogante o increíblemente estúpido, posiblemente ambos, y que íbamos a enterrarlo. Pero encontramos más. Mucho más. Una compañía fantasma registrada en Delaware. Cuentas en el extranjero en lugares que no podía pronunciar. Un patrón de transacciones que se veía exactamente como desfalco de libro de texto. Vincent no solo estaba ocultando dinero de mí. Estaba ocultando dinero de sus propios socios comerciales. Estaba cometiendo fraude en una escala que iba mucho más allá de la corte de divorcios. Pensé en sus socios, hombres agradables que había conocido en cenas de la compañía a lo largo de los años. Ellos también tenían familias. Confiaban en Vincent. Él nos estaba robando a todos. Mi abuela también me enseñó a siempre mantener dinero de emergencia separado. Una cuenta de ahorros secreta que nadie conoce, decía, porque nunca sabes cuándo la vida te sorprenderá. Tenía $8,000 en una cuenta que Vincent nunca supo que existía. No era mucho, pero era mío, y estaba a punto de convertirse en la base de mi contraataque. También todavía tenía mis certificaciones profesionales. Las había mantenido vigentes a lo largo de los años, haciendo cursos en línea ocasionales durante las siestas y tardes tranquilas. Me decía a mí misma que era por si alguna vez quería trabajar de nuevo. Ahora me daba cuenta de que alguna parte de mí siempre supo que este día podría llegar.
La contadora en mí había estado preparándose para el desastre incluso cuando la esposa en mí creía en él para siempre. La evidencia estaba creciendo. Las piezas se estaban conectando. Pero necesitaba ayuda para juntarlo todo de una manera que resistiera en corte. Necesitaba un abogado que no le tuviera miedo a Bradley Whitmore. Necesitaba a alguien que viera lo que yo veía, un camino hacia la victoria oculto en la propia arrogancia de Vincent. Y la encontré. Su nombre era Camille Ortega, y trabajaba en una pequeña oficina arriba de una panadería en el centro. Sin área de recepción elegante, sin arte intimidante, solo un escritorio cubierto de expedientes y una mujer que me miró como si ya supiera que iba a ganar. Patricia la había encontrado a través de conexiones profesionales. Camille había estado ejerciendo derecho familiar durante 22 años y había vencido a Bradley Whitmore 2 veces. Él todavía pretendía no recordar su nombre en eventos de la Asociación de Abogados, lo cual ella encontraba absolutamente encantador. No podía pagar sus tarifas normales. Fui honesta sobre eso desde el principio. Pero Camille revisó la evidencia que Patricia y yo habíamos compilado, y sus cejas se elevaron más y más con cada página. Cuando terminó, se reclinó en su silla y sonrió. Dijo que tomaría mi caso con contingencia parcial, un pequeño anticipo ahora y un porcentaje de lo que ganáramos, porque absolutamente íbamos a ganar. Llamó al caso de Vincent una casa de naipes construida sobre arenas movedizas durante un terremoto. Me cayó bien de inmediato. El préstamo de Patricia cubrió el anticipo. Los $8,000 del fondo secreto de mi abuela cubrieron las tarifas iniciales de presentación y preparación de documentos. Mi abuela había partido hacía 9 años, pero todavía me estaba salvando. Creo que habría apreciado la poesía de eso. La primera instrucción de Camille me sorprendió. Me dijo que actuara derrotada. Dejar que Vincent pensara que ya había ganado. Llorar en los momentos correctos, parecer confundida por los procedimientos legales, hacer que sus abogados se sintieran cómodos en su arrogancia. Mientras más confiados se volvieran, más descuidados se pondrían. Y el descuido deja evidencia. Así que interpreté el papel de la ama de casa abrumada que no entendía cosas legales grandes y complicadas. Cuando el abogado de Vincent enviaba cartas intimidantes, yo respondía con solicitudes tímidas de más tiempo. Cuando Vincent mismo llamaba para regodearse sobre su victoria inevitable, dejaba que mi voz temblara. Me dijo que debería simplemente aceptar su generosa oferta y ahorrarme la vergüenza de perder en corte. Dije que lo estaba pensando. Se rió y dijo que eso era lo más inteligente que había hecho en años. Mientras tanto, yo estaba construyendo un caso que terminaría su carrera. Patricia y yo trabajamos cada noche. Documentamos cada cuenta oculta. Rastreamos cada transferencia sospechosa. Calculamos cada dólar que debería haber sido propiedad marital, pero de alguna manera terminó en las carteras secretas de Vincent. El total ya no era $200,000. Cuando terminamos de contar, era más de $600,000. $600,000 ocultos de nuestro matrimonio, ocultos del IRS, ocultos de sus propios socios comerciales. Mi esposo no era solo un tramposo. Era un criminal. La evidencia sobre Tiffany era casi graciosa. Casi. Vincent le había comprado un auto muy bonito que costó más de lo que gasté en el cuidado médico de Hazel en 3 años. Le compró joyas, incluyendo un collar de $4,000 que recordaba haber visto en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito y sobre el cual pregunté. Me dijo que era un regalo para un cliente. También le rentó un departamento para que pudieran tener su refugio romántico privado a 15 minutos de nuestro hogar familiar. Los recibos de todo esto estaban en los registros de gastos de su negocio, los cuales había reclamado como deducciones de impuestos. Así que no solo estaba engañando a su esposa, estaba engañando al IRS también. Ellos tienden a fruncir el ceño ante ese tipo de cosas. Entonces Ruth se presentó. Ruth, la secretaria callada con ojos amables que me había ayudado a reunir documentos ese día en la oficina de Vincent. Me llamó una tarde, con voz apenas por encima de un susurro, y preguntó si podíamos reunirnos en algún lugar privado. Nos sentamos en una cafetería al otro lado de la ciudad donde nadie nos reconocería, y me contó todo. Ruth había trabajado para Vincent durante 9 años, casi tanto tiempo como había existido su compañía. Lo había visto construir su negocio, visto encantar inversionistas,
y visto cómo lentamente se transformaba en alguien que ella no reconocía. Había visto las facturas fraudulentas. Había procesado las transferencias bancarias sospechosas. Había archivado el papeleo para la compañía fantasma en Delaware. Durante años, se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Necesitaba el trabajo. Era una mujer soltera acercándose al retiro sin red de seguridad. Pero hace 5 años, la hija de Ruth pasó por un divorcio, uno terrible. El esposo de su hija era rico y con conexiones, y se quedó con todo. Su hija perdió su hogar, perdió la custodia de sus hijos por 6 meses, casi perdió la razón. Ruth vio a su propia hija sufrir mientras un hombre poderoso usaba el sistema legal como arma. ¿Suena familiar? Cuando Ruth vio a Vincent presentando el divorcio, vio cómo hablaba sobre mí y sobre Hazel. Algo se rompió dentro de ella. O quizás algo finalmente sanó. Había estado guardando copias de documentos durante años, por si acaso, se decía a sí misma. Por si acaso alguien alguna vez los necesitara. Me entregó una carpeta de 3 pulgadas de grosor. Era todo. Registros que Vincent pensó habían sido eliminados. Correos electrónicos que asumió se habían ido para siempre. El rastro de papel completo de su fraude, organizado cronológicamente y con referencias cruzadas por transacción. Ruth había sido secretaria durante 30 años. Y aparentemente las secretarias saben dónde están enterrados todos los cuerpos. Metafóricamente hablando, por supuesto. No hay cuerpos reales en esta historia. Le pregunté a Ruth si entendía lo que pasaría cuando esto saliera a la luz. Perdería su trabajo. Vincent probablemente intentaría demandarla. Sus planes de retiro se complicarían en el mejor de los casos. Ruth sonrió y dijo que tenía 62 años y estaba cansada de ser cómplice en lastimar a gente buena. Algunas cosas importan más que una pensión. Además, agregó, ya había aplicado para un trabajo en la firma de contabilidad de su primo. Esperaban que comenzara en un par de meses. Camille casi lloró cuando vio los documentos de Ruth. Dijo que era el paquete de evidencia más hermoso que jamás había recibido. Ahora teníamos suficiente para ganar el caso de divorcio 10 veces. Pero más importante, teníamos suficiente para activar investigaciones federales, fraude fiscal, fraude electrónico, desfalco a socios comerciales. Vincent no solo iba a perder su divorcio. Iba a perder todo lo que había robado. Preparamos 3 copias del archivo de evidencia completo. Una para la corte, una que sería entregada anónimamente al IRS porque soy una buena ciudadana que cree en pagar impuestos, y una que llegaría a las oficinas de los socios comerciales de Vincent 2 días antes de nuestra audiencia final. Merecían saber con quién estaban trabajando. La audiencia estaba programada para 7 semanas después de que Vincent presentara el divorcio, acelerada debido a los problemas de custodia infantil y la moción de emergencia de Camille respecto al fraude en las declaraciones financieras de Vincent. La jueza asignada a nuestro caso era Eleanor Fitzgerald, conocida por tener tolerancia cero para mentir en su sala de audiencias. Las cosas se estaban acomodando. Vincent me llamó 2 días antes de la audiencia. Sonaba relajado, incluso feliz. Dijo que esperaba con ansias finalmente poner esto detrás de nosotros. Mencionó que él y Tiffany estaban planeando un viaje para celebrar después de su victoria. Las Maldivas, muy romántico, muy caro. Sugirió que usara mi dinero del acuerdo sabiamente, ya que sería la última ayuda que recibiría de él. Dije que apreciaba el consejo. Le deseé viajes seguros, colgué el teléfono y me reí hasta que lloré. No tenía idea. Ninguna idea en absoluto. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Paneles de madera, luces fluorescentes, el débil olor a papel viejo y ansiedad. Me había vestido cuidadosamente esa mañana, profesional pero no ostentosa, el tipo de atuendo que dice soy una madre responsable, no una cazafortunas. Camille me había asesorado sobre esto. Las apariencias importan, especialmente en la corte familiar. Vincent llegó con Bradley Whitmore como si estuvieran entrando a una fiesta de victoria. Trajes caros, sonrisas seguras, el lenguaje corporal relajado de hombres que nunca habían perdido nada importante. Whitmore cargaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que mi renta mensual. Vincent me guiñó el ojo desde el otro lado de la sala. Realmente me guiñó el ojo, como si esto fuera un juego divertido que él ya había ganado. Dolores se sentó en la primera fila de la galería usando un vestido que gritaba, «Miren cuán rica y superior soy».
Tenía un pequeño cuaderno, probablemente planeando escribir cada detalle humillante de mi derrota para compartirlo con sus amigas después. Tiffany también estaba ahí, unas filas atrás, revisando su teléfono y luciendo aburrida. Me pregunté si ya había empezado a empacar para las Maldivas. Y ahí, en la parte trasera de la galería, estaban sentados 3 hombres que reconocí de eventos de la compañía, los socios comerciales de Vincent. Habían recibido sus paquetes de evidencia hace 2 días. No le habían dicho a Vincent que vendrían. Sus rostros eran completamente ilegibles, lo cual de alguna manera era más aterrador que la ira abierta. Si todavía estás aquí conmigo, solo quiero decir gracias por escuchar mi historia. Si te está tocando el corazón, por favor tómate un segundo para darle me gusta y tal vez compartirla con alguien que necesite escucharla. Tu apoyo me mantiene adelante y estoy muy agradecida por cada uno de ustedes. Ahora, déjame contarte qué pasó después. La jueza Fitzgerald entró y todos se pusieron de pie. Tenía cabello gris recogido en un moño severo y gafas de lectura posadas en su nariz. Lucía como una bibliotecaria que había visto demasiadas tonterías en su vida y no tenía paciencia para más. Me cayó bien de inmediato. Whitmore presentó el caso de Vincent primero. Pintó un cuadro de un hombre de negocios exitoso agobiado por una esposa inestable que no había contribuido nada a su matrimonio. Habló sobre la generosa oferta de acuerdo de Vincent. Expresó preocupación por la pobre Hazel, quien claramente necesitaba un ambiente hogareño estable que solo su padre podía proporcionar. Usó palabras como errática y financieramente irresponsable y patrón de comportamiento preocupante. Fue una actuación magistral. Ficción completa, pero magistral. Luego fue el turno de Camille. Comenzó pequeño. Preguntas simples sobre nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestras finanzas. Vincent respondió con confianza. Sí, la casa fue comprada durante su matrimonio. Sí, estaba titulada solo a su nombre. No, su esposa no había contribuido a la compra. No estaba empleada en ese momento. Camila sintió pensativamente. Luego introdujo la prueba a los registros bancarios mostrando una transferencia electrónica de $175,000 de mi cuenta personal a la compañía de cierre hace 8 años. El monto coincidía exactamente con el enganche de la casa. La fecha coincidía exactamente con la fecha de cierre. La línea de memo decía enganche de casa en mi propia letra. La sonrisa de Vincent vaciló. Whitmore se inclinó para susurrar algo. Las cejas de la jueza se elevaron. Camille introdujo la prueba B, documentación del patrimonio de mi abuela, mostrando la herencia que recibí, la fuente de esos fondos rastreada claramente desde sus cuentas a las mías a la compra de la casa. Una casa que Vincent afirmaba que yo no había contribuido. La jueza le preguntó directamente a Vincent si tenía alguna explicación. Tartamudeó algo sobre finanzas conjuntas y contribuciones maritales siendo complicadas. Ella no pareció convencida. Luego vinieron las cuentas ocultas. Prueba C hasta prueba J, carteras de inversión totalizando más de $600,000. Cuentas abiertas únicamente a nombre de Vincent en bancos de los que nunca había oído hablar. Depósitos que coincidían exactamente con discrepancias en sus ingresos comerciales reportados. Dinero que debería haber sido revelado como activos maritales. Dinero que había sido ocultado de mí y de esta corte. El rostro de Whitmore cambió. La máscara de abogado confiado se deslizó, revelando algo parecido al pánico debajo. Objetó repetidamente. La jueza lo anuló repetidamente. Vincent ya no sonreía. Estaba mirando los documentos como si pudieran estallar en llamas si se concentraba lo suficiente. Camille introdujo los registros de la compañía fantasma, las cuentas en el extranjero, el patrón de transacciones que deletreaba fraude en letras de 1 milla de altura. Explicó con calma que estos documentos también habían sido proporcionados a los socios comerciales del señor Carrington, quienes estaban presentes en la sala de audiencias hoy. Agregó que la información también podría ser de interés significativo para ciertas agencias federales. Vincent se dio la vuelta y vio a sus socios por primera vez. El color se drenó de su rostro. Uno de ellos, un hombre llamado Gregory que siempre había sido amable conmigo en las fiestas navideñas, simplemente sacudió la cabeza lentamente. La decepción en sus ojos era devastadora. Bradley Whitmore pidió un receso. Sus manos realmente estaban temblando. El legendario abogado que nunca perdía,
que cobraba $500 solo por pensar en tu caso, se estaba desmoronando. La jueza Fitzgerald negó el receso. Quería ver a dónde iba esto. Camille introdujo la evidencia del amorío de Vincent, el auto que compró para Tiffany, el departamento que rentó para sus encuentros, las joyas, incluyendo ese collar de $4,000, todo reclamado como gastos comerciales, todo deducido de impuestos. Señaló que esto parecía constituir fraude fiscal además de fraude marital. Eché un vistazo a Tiffany. Ya no estaba mirando su teléfono. Estaba mirando la salida. El instinto de supervivencia finalmente activándose. Supongo que se escabulló de la sala silenciosamente, probablemente dándose cuenta de que el viaje a las Maldivas no iba a suceder y que estar asociada con Vincent Carrington estaba a punto de volverse muy incómodo. Dolores estaba sentada congelada en su asiento, con la boca ligeramente abierta. El cuaderno yacía olvidado en su regazo. Esta no era la historia que había planeado contarles a sus amigas. Vincent intentó hablar. Dijo que todo eran mentiras, fabricaciones, que yo de alguna manera había manufacturado evidencia para destruirlo. La jueza Fitzgerald lo interrumpió. Dijo que había visto muchos casos en su carrera. La gente le mentía todo el tiempo. Pero la audacia de mentir tan extensivamente, tan descaradamente, mientras cometía fraude contra una cónyuge, socios comerciales y el gobierno federal simultáneamente era genuinamente impresionante. Y no en el buen sentido. Miró a Vincent de la manera en que miras algo desagradable pegado a tu zapato. Luego me miró a mí y por solo un momento vi algo parecido al respeto en sus ojos. El fallo de la jueza Fitzgerald fue todo lo que había soñado y más. Custodia completa de Hazel para mí. La casa, que yo había pagado con la herencia de mi abuela, transferida completamente a mi nombre. El 70% de todos los activos maritales otorgados a mí debido al fraude, cuentas ocultas y perjurio de Vincent ante la corte. Manutención infantil completa calculada sobre sus ingresos reales, no los números falsos que había reportado. Gastos médicos para Hazel cubiertos completamente, y Vincent fue ordenado a restaurar su seguro médico de inmediato, retroactivo al día que la había eliminado. El hombre que dijo que quería todo estaba a punto de perder todo. El hombre que me dijo que saliera de su casa ahora estaba legalmente obligado a salir de mi casa. El hombre que llamó a su hija apestosa y enferma pasaría los próximos 10 años pagando por su cuidado, le gustara o no. Pero el fallo de la corte fue solo el comienzo del colapso de Vincent. La investigación federal comenzó en 3 semanas. El fraude fiscal no es algo que el IRS tome a la ligera, especialmente cuando está documentado tan minuciosamente. Sus activos fueron congelados pendiente de investigación. Su pasaporte fue marcado. Las Maldivas tendrían que esperar, posiblemente para siempre. Sus socios comerciales presentaron su propia demanda. El desfalco de una sociedad es un asunto serio, y Gregory y los demás no se sentían perdonadores. Querían su dinero de vuelta, más daños. Los abogados de Vincent, plural ahora porque Whitmore había desarrollado misteriosamente un conflicto de agenda que le impedía continuar la representación, estaban facturando horas que probablemente nunca cobrarían. Dolores dejó de publicar en redes sociales. Sus amigas habían visto los documentos de la corte, que eran registro público. La historia de la cazafortunas no se sostuvo bien cuando todos podían leer sobre las cuentas ocultas de $600,000 de su hijo y su investigación federal en curso. Escuché a través de conocidos mutuos que había eliminado todas sus publicaciones sobre el divorcio y le estaba diciendo a la gente que siempre había tenido preocupaciones sobre el carácter de Vincent. Algunas cosas nunca cambian. Tiffany desapareció de la vida de Vincent aproximadamente 45 minutos después del fallo de la corte. El departamento que había rentado para ella estaba a su nombre, y con sus activos congelados, la renta ya no se estaba pagando. El auto fue embargado 2 semanas después. No sé a dónde fue y descubrí que genuinamente no me importaba. Ella era un síntoma, no la enfermedad. Vincent tenía muchos problemas que no tenían nada que ver con ella. Ruth se retiró según lo programado. Me envió una tarjeta felicitándome por mi victoria con una flor prensada de su jardín guardada adentro. Escribió que su hija había llorado lágrimas felices leyendo sobre el caso y que a veces la justicia realmente gana. Enmarqué esa tarjeta. Está en mi escritorio en mi nuevo trabajo, porque sí, regresé a trabajar.
Resulta que las contadoras forenses que pueden descubrir esquemas masivos de fraude están en alta demanda. Patricia me recomendó a varias firmas y tuve 3 ofertas de trabajo en un mes. Elegí la que tenía el mejor seguro médico y el horario más flexible para una madre soltera. Mis habilidades habían estado durmiendo durante 6 años, pero despertaron listas para trabajar. Hazel y yo nos mudamos de regreso a nuestra casa. Nuestra casa. Le permití escoger nuevos colores para su habitación, y eligió morado con estrellas plateadas. Adoptamos un gato del refugio porque Hazel siempre había querido uno y Vincent siempre había dicho que no. Lo llamó Biscuit, y duerme a los pies de su cama cada noche. Su respiración está mejor ahora. Tratamiento regular, medicación apropiada, un hogar estable donde se siente segura y amada. Todavía pregunta por su padre a veces. Le digo la verdad de maneras apropiadas para su edad. Él tomó malas decisiones. Tiene que lidiar con las consecuencias. Nosotras estaremos bien. El mes pasado, me topé con Vincent en el supermercado. Se veía más pequeño de alguna manera, disminuido. El traje caro se había ido, reemplazado por pantalones arrugados y una camisa que necesitaba plancha. Me vio y abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Pasé junto a él sin detenerme. No me quedaba nada que decirle. Algunas personas piensan que ser callado significa ser débil. Algunas personas confunden la paciencia con la rendición. Y algunas personas realmente deberían prestar más atención al historial profesional de su esposa antes de intentar robar todo lo que tiene. Mi abuela solía decirme que el universo tiene una larga memoria y un buen sentido del tiempo. No siempre le creí, pero sentada en mi cocina ahora, viendo a Hazel jugar con Biscuit en el patio trasero de la casa por la que luché, creo que tal vez tenía razón. La justicia no siempre llega rápido, pero cuando llega, llega completa. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más cautivadoras ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te va a encantar. Nos vemos en la próxima.